La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ana Mi Velasco, me da muchísimo gusto que nos acompañen este martes 24 de enero, en un día que se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, una fecha que busca celebrar la riqueza de la cultura africana, sus ritmos, su arte, sus creencias y todo lo que hace a este continente ser lo que es. También es una fecha importante para visualizar la influencia que ha tenido la cultura africana en el mundo, principalmente en los países del continente americano, donde durante años fueron enviados multitud de esclavos, generando una mezcla cultural y un sincretismo único. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de la 96.9 de FM, Radio WAP aquí en Puebla, Radio WAP Tehuacán 93.9 de FM y Radio WAP Chignahuapan 104.3, a los que nos ven a través del 18.1 de televisión abierta y 118 de Megacable. Muchísimas gracias por sintonizar TV WAP. Agradezco, por supuesto, a mi querido y maravilloso equipo de producción que hace posible las transmisiones de radio y TV WAP. A Raúl Orozco y a Denzel Hernández, que están esta tarde en los controles de televisión. A Néstor Vázquez, que está en controles de radio. Andrés Méndez, gracias por el detalle. Alberto Cabañas y Tere Alvarado, que están en el máster, muchísimas gracias. Y bueno, sean bienvenidos, por supuesto, también agradecer a mi querida productora de radio y televisión, Angélica Chevalier. Sean bienvenidos a esta conjura de martes 24 de enero. Soy Ana Mi Velasco y bueno, damos inicio a esta conjura. La entrevista de hoy con... Iniciamos esta conjura porque, muy contentos porque está con nosotros un diseñador gráfico muy querido aquí en Puebla y bueno, seguramente en otras partes. Y bueno, está celebrando sus 50 años de trayectoria y profesional. Y bueno, pues nada más y nada menos que Germán Montalvo, diseñador gráfico, está aquí con nosotros. Germán, qué gusto, bienvenido a La Conjura. Muchas gracias, Ana Mi, encantado de estar aquí con ustedes, es un placer. Oye, hace mucho que no nos veíamos, que no estábamos aquí en la chorcha platicando y me da muchísimo gusto ser parte, bueno, queremos sumar a La Conjura de los Necios a estos 50 años de maravillosa trayectoria. Muchas gracias, yo feliz y encantado, ¿no? De estar trabajando ya durante muchos años y feliz de estar aquí en Puebla también. Oye, si nos regresamos a 50 años atrás, ¿en qué, bueno, menos, ¿en qué momento empieza esta cosquilla de querer diseñar? ¿En qué momento te descubres como diseñador? ¿Y cómo empieza esta formación? No, pues exactamente en 1973, es decir, antes yo había estudiado en una escuela de arte, en la escuela número 1 de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí tuve a grandes maestros, pero al mismo tiempo trabajaba por las mañanas en un par de taller de rótulos. Uh-huh. Entonces, esto de pintar letras y me mandaban ahí a la Merced en la Ciudad de México a poner el servicio particular o el servicio público a las puertas de los camiones que llegaban ahí para llevarse la fruta, las verduras, etcétera. Ajá. Entonces iba con mi cajita con frasquitos de pintura y mis pinceles. Me decían, tienes que llegar a tal lugar y ponerle ahí el nombre, lo que te digan ellos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y esto fue a principios de los años 70, pero digamos que en la parte que tiene que ver propiamente con diseño gráfico, pues fue en 1973 y me acuerdo perfecto. Ese año murió Tintán, José Alfredo Jiménez, Pablo Picasso. Ok, se van unos y emerge otro. Ese año se editó ese gran disco de Pink Floyd. Entonces, pues son 50 años que
con los que yo hago mucho eco en muchas cuestiones, ¿no? Qué maravilla. Y así como mencionas la música y a grandes artistas, seguramente fuiste influenciado y también este inicio haciendo rótulos, Sí, cómo no. sin duda te marca. Pues Porque sí, claro. vemos en tu diseño, en tu obra, yo veo dos cosas como muy constantes, los gatos y la tipografía, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, desde hace rato los gatos y la tipografía. ¿Qué es la tipografía para Germán Montalvo? Pues mira, la tipografía es como el dolor de muelas de los diseñadores, ¿eh? Sí. Hay que saber relacionarse mucho y hay que ser muy cuidadosos. Hay que saber elegir entre tantas tipografías que hay, las que tienen buen carácter, buena presencia, las que son muy legibles, ¿no? Las que nos ayudan a no competir, a hacer una competencia entre la imagen y la tipografía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es para mí la tipografía. Okay. Y los Sí, gatos, bueno, pues es un animalito que todos queremos, ¿no? Que todos adoramos, que la forma de un gato, pues no siempre es la misma, es decir, esa elasticidad que tienen, pues es perfecta como para que uno los pueda ver, los pueda dibujar en diferente forma, ¿no? Sí, oye, durante estos 50 años de trayectoria profesional, ¿has como podido experimentar diferentes pues disciplinas? Sí. Fotografía, cerámica, Ujú. ilustración, cartel, Sí, o sea, sí. muchas cosas. Sí. Y también joyería, ¡qué Así maravilla! es, sí. O sea, el diseño no tiene límites para No. Germán Montalvo. Pues mira, en realidad para nadie, es decir, los que estudiamos diseño, pues digamos, nos permite ir de lo bidimensional al objeto, ¿sí? Y en este país que es tan rico en pues todos los procesos que tienen que ver con lo artesanal, ¿sí? Con la orfebrería, pues lo que tú haces puedes compartirlo con alguien que está haciendo joyería, ¿verdad? Y si lo interpreta muy bien, adelante. Si ves que no lo interpreta bien, pues puede ser una mala copia de tu diseño. Pero como yo he trabajado con orfebres y ceramistas que son extraordinarios, pues cuando veo que algo está sobre un platón de cerámica que está muy bien hecho, o una pieza que son unos aretes de joyería en plata muy bien hechos, digo, pues claro, tenemos manos prodigiosas, ¿sí? Entonces, claro. Pues no es más que, si tienes la educación visual, compartirla en experiencia con las manos maravillosas de nuestros artesanos. Claro. Y qué mejor que tener un constante ejercicio, una constante gimnasia cerebral, ¿no? Esa es una muy buena definición. Yo a mis alumnos les digo siempre, hay que hacer gimnasia del diseño. Sí. Y experimentar, porque la verdad es que, pues, el diseño está en todas partes, todo mundo lo necesita, pero siempre hay que tener como unas bases bien sustentadas de lo que hablábamos, de lo que mencionabas de la tipografía, no competir entre el diseño y la tipografía dice mucho, lo mismo puede ser con la imagen. Así y es. Lo mismo puede ser, que no puede utilizarse, por ejemplo, la tipografía en todo, en todas las cosas, o puede utilizarse únicamente la tipografía para decir todo. Pues sí, igual, no es necesario a veces que esté acompañada de alguna imagen, es decir, si puedes hacer una muy buena composición tipográfica, pues con una tipografía fuerte y con mucho carácter, pues entonces ahí está. Es decir, claro. Lo importante que no se nos debe de olvidar es que quienes hacemos diseño gráfico estamos haciendo comunicación visual, ¿no? Sí. Germán, ¿ha cambiado tu estilo desde que inicias a formarte como diseñador y hasta hoy en día, después de 50 años, se ha modificado la esencia real ¿ha habido cambios, variaciones en ti, en tu diseño? Sí, pues porque uno se va alimentando, ¿no? De todo lo que vas viendo, de todo lo que vas leyendo, de todo lo que vas escuchando, y entonces eso tiene una influencia, influye de manera determinante en cómo vas viendo las cosas, cómo vas dibujando, cómo vas
optimizando, cómo vas exigiéndote una línea pues con un poco más de rigor. Sí, sí, yo creo que me ha alimentado como todas las personas, pero no necesariamente a veces de lo que es el diseño, sino de las otras cosas que te alimentan espiritualmente, como eso, la literatura, la música, la coreografía, el cine, el teatro, todo. ¿Quiénes han sido tus mayores influencias artísticas que digas, esto me gusta para mí en cuanto a la literatura, al arte, al diseño? Porque también hay grandes diseñadores que seguramente estudiaste su trabajo. La música, ¿cómo ha influido en ti también la música? Pues mira, en la música ha sido definitivo, ¿no? Porque yo crecí en un barrio en la Ciudad de México en donde todo el tiempo se escuchaba a grandes músicos, no necesariamente los clásicos de la música, pero también teníamos en aquellos años un par de estaciones que podíamos sintonizar que nos acercaban a la música clásica. Entonces ahí empezamos a conocer a grandes compositores, pero también escuchábamos a la Sonora Matancera, también escuchábamos a Julio Jaramillo, también escuchábamos a Cuco Sánchez, ¿sí? Entonces la música siempre ha estado muy presente, a Celia Cruz, muy, muy presente en mi formación. Y tuve la fortuna de crecer y tener a mi lado a mi tía Luz María, que sintonizaba 620, que es aquella estación que tenía un eslogan que dice la música que llegó para quedarse, ¿no? ¡Ay, claro! Estaba casi al final, ¿sí? Sí. Y mi tía Luz María siempre la escuchaba los sábados que ya no iba a trabajar a DM Nacional, escuchaba esa música desde tempranito y ahí empecé a escuchar mucho bossa nova, ¿sí? Okay. Entonces, mi primer disco que yo compré con mi dinero ya trabajando fue un disco de Sergio Méndez. Entonces, la música brasileña fue para mí muy importante. En 1977, cuando yo estudiaba en Milán, Italia, tuve la fortuna de haber sido invitado a escuchar un concierto de Vinícius de Moraes, ¿no? Entonces, bueno, ver a Vinícius de Moraes y en la guitarra a Toquinho, pues fue un regalo maravilloso. Claro. Pero en ese mismo teatro escuché a John McLaughlin con un grupo que se acompañaba Shakti, lo acompañaba como en el violín el hijo de Ravi Shankar. Entonces, pues nosotros crecimos cuando la Sala Nezahualcóyotl se inauguró, entonces ahí llegaban grandes músicos, claro. ¿sí? Ron Carter, Dexter Gordon, ahí escuchamos a Cale Day, Jader, escuchamos a muchos. Entonces, mi generación que se formó con la Sala Nezahualcóyotl en aquellos años y yo trabajando en Imprenta Madero, pues entonces, bueno, pues sí, todo era teatro, música, literatura, poesía, pero lo más interesante para mí es que también diseñábamos los carteles para esos eventos. ¡Wow! Entonces, pues todo esto, por eso ha sido, yo con mis estudiantes lo comparto, digo que para hacer diseño también hay que tener buen oído, ¿no? Sí, sí, claro. Es un privilegio. Sí, porque aparte también hace trabajar esa parte creativa, ¿no? Así es. Oye, ¿en qué momento vienes a vivir a Puebla? Yo comienzo a dar clases los viernes y los sábados en la UDLA, por ahí del 96, pero iba y venía nada más. Venía el viernes, daba una clase, dormía ahí mismo en el hostal de la UDLA para amanecer y dar otra clase el sábado y ya me regresaba, ¿no? Pero en definitiva ya me establezco aquí a vivir en 2006. ¿Sí? Entonces aquí ya nacen Marianne y Sofi, tienen 15 y 16 años y aquí vivo muy contento, ¿no? Qué padre, Germán. Oye, y es muy distinta la Ciudad de México a Ciudad de Puebla. ¿Cómo ve Germán Montalvo desde su óptica de diseñador a Puebla? No, pues maravilloso. Para mí el centro histórico de Puebla es una señora ciudad, porque yo tuve la fortuna de diseñar en 1983, cumple 40 años ese libro que va a estar expuesto en la Ibero,
de George Kubler, que es arquitectura mexicana del siglo XVI. Entonces ahí empiezo a descubrir toda la arquitectura. Después hago un libro que se llama Guía para Detallistas, que es solo sobre los detalles del centro histórico, y lo hago justo con una intención, a mí, que la gente de Puebla se puede identificar con su centro histórico, que no lo vea distante, ¿no? Sino que vea que ahí hay una gran historia, entre otras cosas, que obedece a diferentes oficios, ¿sí? Ahí vemos la mano de los canteros, de la gente que hace una herrería extraordinaria, de la gente que trabaja pues en la madera, en la piedra, en el fierro, en fin. Y eso también es muy importante, porque entonces en Puebla se generan oficios artísticos, artesanales importantísimos, ¿no? Sí. Esta ciudad tiene un centro histórico como pocos en Latinoamérica, ¿no? Así es. Entonces, bueno, desde ahí es que hay grandes posibilidades de hacer cosas, y esta ciudad se convierte pues en una ciudad extraordinaria, ¿no? En todo el continente, Puebla es una ciudad extraordinaria, ¿no? Claro. Y su centro histórico es un lugar que pues todo el tiempo, a nivel patrimonio histórico, pues hay que estar pendientes, ¿no? Claro. Oye, ¿tú te acuerdas de, bueno, tienes claro, de todos estos carteles, porque has hecho libros, como mencionas, has expuesto en diferentes partes, no solamente de México, también en el extranjero? ¿Cuál ha sido el cartel o el libro o el producto gráfico que más te ha gustado o que más te ha dejado algo y que hayas podido llevar afuera de México? Pues mira, hay un par de carteles que me parece que son como muy significativos de un momento, principios de los años 90, que es el cartel de la película de Jaime Humberto Hermosillo, que se llama La Tarea, ¿sí? Y hay otro para Alberto Isaac, que hice en 2 años después, creo, que es Mujeres Insumisas, ¿no? Y son carteles que, sin que yo me lo propusiera, mucha gente me habla mucho de esos carteles, ¿no? El de Mujeres Insumisas es un cartel hecho de una manera muy sencilla, porque son dos huevos, ¿sí?, que están estrellados, ¿sí?, y que simbolizan justamente mucho de la historia de la película, ¿no? Y siempre me preguntan por esos carteles, ¿no? Les digo, pues miren, yo lo hice porque me parecía que era una cosa muy sencilla y que había que transmitir un mensaje de la historia de estas mujeres de Colima, pero que son mujeres prósperas, claro, ¿no? Entonces, bueno, esos y la verdad es que cada uno de los carteles que he hecho tienen una historia, ¿verdad? Una historia, y además yo todo mi trabajo, o casi todo mi trabajo, he tratado de conservarlo y darle un sentido. La exposición que va a haber aquí, que invitamos próximo jueves a las 5 de la tarde en la Biblioteca de la Ibero, pues hay una serie de carteles que hice en imprenta Madero, y después ya hay otra serie de carteles que hice ya en las que se empieza a ver un proceso más sintético, y después ya nos seguimos con una gran cantidad de carteles de diferentes cosas, pero también hay cerámica, hay joyería, hay estampado, hay cosas, hay una serie de joyería que se llama Póster Argent, que son piezas de joyería que antes o primero fueron carteles y que ahora se han convertido en aretes o en dijes, sí, ¿no?, en plata. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que yo quiero todo mi trabajo, ¿no? Todo increíble, mi trabajo. Increíble trabajo, la verdad. Lo quiero mucho, ¿no? Claro, oye, y a nosotros nos encanta tu trabajo, y bueno, se nos terminó el tiempo. No da tiempo para hablar de 50 años de trayectoria, Germán, pues, pero de todo corazón, 1000 felicidades por este trabajo maravilloso que has hecho. Gracias a ustedes. Y bueno, invita a nuestro público, por favor, están a la exposición. Invitados este próximo jueves 26, pasado mañana, a la Biblioteca de la Ibero. Ahí se inaugura a las 5 de la tarde mi exposición que se llama Diseño con Afecto. Los esperamos. Muchas gracias, Germán, y pues nos estaremos viendo en la exposición. Felicidades. Claro que sí, encantados. Felicidades. Gracias, Germán.
Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. En la Conjura de los Necios, Bolsa de Trabajo BUAP. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla te informa de las vacantes ofertadas por empresas vinculadas con la BUAP. Desarrollador iOS, líder de procesos, contador, auxiliar contable y jefe de administración y contabilidad. Si requieres más informes sobre estas vacantes, búscanos en Facebook como Bolsa de Trabajo BUAP. Si requieres informes para empresas, envíanos un correo a bolsadetrabajo@correo.buap.mx. La entrevista de hoy con... Bueno, pues recientemente se publicó el libro Sed de Poder, el camino de la extrema derecha, del maestro Nicolás Dávila Peralta, un reconocido universitario a quien queremos mucho y está aquí en la Conjura de los Necios para platicarnos acerca de esta investigación. ¿Cómo está, maestro? Pues feliz por este libro, ¿no? Padrísimo. Que Oiga, parece que ha tenido buena aceptación. sí, bastante buena. 12 capítulos conforman esta investigación. Yo quisiera que... Es un tema muy denso y que tiene mucha historia atrás. Para poder llegar a esto, pues se necesita mucho tiempo de investigación. Yo quisiera, a grandes rasgos, que le platicara a nuestro público de qué se conforma este libro, esta investigación. Bien. Bueno, nació con una inquietud, ¿no? Saber, bueno, cuáles son los principios, cuál es la ideología, cuál es el proyecto de país que ha manejado un sector político e ideológico e incluso religioso del país, que es la derecha, pero vamos, en el arco iris político hay muchos grises, ¿no? Desde el medio, la izquierda, la extrema izquierda, igual, ¿no? La derecha y una derecha extrema, es decir, una derecha radical. La inquietud mía fue saber, bueno, ¿cuáles son los principios que persisten a lo largo de toda la historia? ¿No? Claro. Ese es el tema. Y para eso, pues me metí, como tú ya viste en el primer capítulo, me metí a la ideología del Partido Conservador del siglo XIX, claro, tocado muy rápidamente, claro, para luego hacer un recorrido de todos estos grupos, estas organizaciones que nacen desde principios del siglo XX, todavía en el tiempo del porfirismo, y llegan hasta nuestros días, ¿no? Es un recorrido paso a paso. Empezamos con lo que en la Iglesia se llamó la cuestión social, ¿no? Es decir, cómo la Iglesia entró a trabajar con obreros, con campesinos, y fue el momento en que un sector, ¿sí?, no generalicemos, solo un sector de esa población creyente consideró oportuno tomar el poder. Ok. ¿Sí? Claro, no lo lograron, obvio. Vino después el conflicto religioso. Esta organización primera, pues tuvo un papel importante en la Guerra Cristera, ¿verdad? Después de la Guerra Cristera, este sector de la población se desilusiona por los acuerdos tomados por los obispos y consideran ellos que deben luchar más
para implantar un gobierno católico, ellos le dicen así, un gobierno católico, y empiezan a organizarse, y así es como van surgiendo varias organizaciones, una tras otra, una heredera de la anterior, siempre, ¿verdad? Las legiones, la base, los tecos, el yunque, y bueno, todas las organizaciones que hoy se presentan en el país como la sociedad civil. Claro. ¿Verdad? Maestro, toda esta investigación, bueno, más bien, la tecnología permite como tener acceso a otras fuentes de investigación. ¿Y de qué manera le ha servido el poder conectarse con otras fuentes, ¿no?, informativas para poder nutrir esto? Porque me imagino que a través del tiempo estas sociedades se han ido evolucionando, algunas tal vez desaparecieron, algunas se fortalecieron, pero de todos modos siempre han estado dentro de las estructuras sociales porque también permiten este movimiento, ¿no? Que determinados partidos, de que determinados grupos son los que manejen, decidan y todo lo que va a ser el futuro de las sociedades y también el presente, ¿no? Es evidente, todos los grupos, todas las ideologías, tienen un papel relevante dentro de la sociedad, siquiera o no. Sí. Unas como poder, otros como contrapeso del poder, ¿verdad? Otras como propuestas para el poder, otras de enfrentamiento al poder, ¿verdad? Pero todas las organizaciones, absolutamente todas, ¿no? En todo ese arcoíris ideológico tienen un papel en el desarrollo de un país. Claro. Y hoy actualmente un papel en el desarrollo del mundo. Claro. ¿No? Claro. Todas, absolutamente. Sí. Ahora, como tú me preguntabas, pues la investigación empezó primero con los pocos documentos personales, ¿verdad? Pocos deben ser muchísimos. Bueno, comparados con los grandes investigadores son pocos realmente, ¿no? Ay, maestro. Sí, el trabajo de búsqueda y consulta bibliográfica y, como tú decías, el acceso a Internet abre un camino que antes no existía, ¿no? Antes uno investigaba propiamente a mano, ¿no? Sí. Y actualmente, pues, tenemos ya un recurso que también hay que analizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trata de bajar de copiar y pegar, ¿no? Claro. Se trata de analizar la información y compararla, y ¿no? compararla, cotejarla y ver si efectivamente es una información verídica o no. Claro. Sí, porque es el problema de la información en Internet, ¿no? Claro. Que hay que cotejarla siempre. Maestro, ¿cuál sería, qué resultados le arroja a usted como investigador de la primer pregunta que se hace antes de iniciar esta investigación? Empieza a trabajar una hipótesis, ¿el resultado le responde esas preguntas, responde esa hipótesis o le da más información de la que se imaginaba? Pues la verdad me da más información. ¡Qué ¿no? maravilla! Más información, ¿por qué? Porque el discurso común, vamos, no lo repruebo, es un discurso válido, pero el discurso común considera que estos grupos de extrema derecha se han mantenido inamovibles. Okay. ¿Sí? Hay el discurso de que hoy son los conservadores, ¿no? ¿Sí? Inamovibles, pero con evoluciones. Sí. Bueno, eso es lo que se piensa. Okay. La verdad es que sí hay algunos principios inamovibles, ¿sí? Que vienen incluso desde Lucas Alamán, que es el fundador del Partido Conservador en el siglo XIX, ¿no? Sí.
¿Cuáles serían estos? Primero, el poder debe estar en manos de los más capaces. Pero aquí viene el asunto. Los más capaces, ¿quiénes son? Los dueños del capital. ¿No? Ese es un principio que se ha mantenido hasta nuestros días. ¿Y de ahí saldría el dicho del que paga manda? Pues, podría ser, ¿no? Si no salió de ahí, es muy ajustado a eso. ¿Sí? Sí, claro. Es un primer principio. ¿Sí? El segundo principio es que existe o debe existir un centro de unidad de la nación. Y en la época de Lucas Salamán y todavía en toda la primera mitad del siglo XX, ese centro de unidad era la religión católica. ¿Sí? Que todos estos grupos se formaban y giraban en torno a la religión católica, ¿no? Claro. Porque debía haber un centro de unidad. ¿Sí? Sí. Actualmente, no está muy definido cuál es el centro de unidad, pero todos estos grupos, como todos nosotros también, llaman a la unidad del país. ¿No? Sí. Lo interesante es saber cuál es la propuesta de unidad que... Efectivamente, ¿cuál es la propuesta de unidad? Que están manifestando, ¿no? Porque muchas veces no está muy clara y también todos los que estamos abajo... Es como de, ¿ahora para dónde, no? Maestro, se nos acabó el tiempo. Interesantísimo este libro que ya se ha presentado. ¿Va a tener más presentaciones? Pues se va a presentar pasado mañana. Ok. En el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino. Excelente. Sí, en la 4 Sur. Ajá. Sí. Y ¿Quién presenta, maestro? Presenta Walter Vallejo. Es un académico es psicólogo, psicología, y el maestro, tengo mala memoria. Ay, no se lo creo. Sí. Es que lo cambié de canal muy rápido. Sí. Maestro, bueno, pues vamos a estar pendientes de esta presentación porque sin duda arroja muchísima información relevante para nuestra sociedad, porque muchas veces tenemos que echarnos un brinquito al pasado para poder entender lo que está sucediendo ahora, ¿no? Esa fue precisamente la intención, brincar hacia el pasado para poder entender el presente y tratar de percibir hacia dónde va el futuro. Exacto. Por eso es el nombre del libro, ¿no? Así es, maestro. Sed de poder, el camino de la extrema derecha. Maestro Nicolás Dávila, muchísimas gracias por estar aquí en La Conjura de los Necios. Siempre es un gusto escucharlo y poder apapacharlo. Muchas gracias a mí, de veras. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Y pues los espero pasado mañana. Así es, en el edificio Carolino. A las 11 de la mañana en el Salón de Proyecciones del Edificio Carolino. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, maestro Nico. Muchas gracias, Anami. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Continuamos en La Conjura de los Necios y bueno, nuestro siguiente invitado es escritor, conferencista y facilitador internacional, speaker, TEDx y columnista. El tercer miembro EMAR en México, estratega mental en alto rendimiento, el mexicano que más rápido se certificó en Business Coaching School. En la certificación de cambios conversacionales recibió una mención honorífica como especialista y un desempeño sobresaliente, siendo el primer y único que recibe esta distinción. Nominado a los premios Triskel Ives Awards 2021 en la categoría de desarrollo y en el 2022 nominado a las categorías Desarrollo, Innovación e Impacto Social,
ganador del premio Triskel en Innovación 2022, creador de la filosofía Equilibrain, miembro de la Sociedad Internacional de Facilitadores, también miembro de la Asociación Internacional de Coaching, con más de 20 certificaciones y entrenamientos. Está aquí mi queridísimo Cristian Marquina, creador del proceso CAME, y hoy vamos a platicar de este proceso maravilloso. Bienvenido, Cristian, qué gusto. Anami, es un gusto por fin estar aquí contigo porque la vez pasada fue a distancia. En línea, sí. Y los planetas se alinearon para estar aquí juntos, entonces está increíble el set y gracias por la invitación. Con todo gusto, qué bueno que te gusta todo esto que tenemos aquí. Y bueno, es de verdad un placer para mí volver a escucharte en vivo, porque ¿te acuerdas en Serendipity? Diste una conferencia maravillosa que tienes muchos mensajes que dar, porque a través de todo este aprendizaje y desde niño empiezas a maquilar, a tejer esto que se llama proceso CAME. Pero platícale a nuestro público qué es el proceso. Muchas gracias, qué linda presentación, y no por las estrellitas de tantas certificaciones y demás, sino esto, porque se nota que sí puso atención en toda la conferencia. Efectivamente, solo que esto que empecé de forma maquiavélica a tejer y a ir organizando, fue por circunstancias que tuve en la infancia, que van con base en algo con lo que ya nacemos. Y después, en la adolescencia y en la juventud, empecé a entender otras cosas. Pero si te fijas, estoy como hablando de un tiempo, ¿no? De entre lo que me pasó de niño y demás. Este bagaje de calendarios o tiempos tiene nombres que se llama temperamento, carácter y personalidad, que es lo que comprenden la esencia real de un ser humano. Entonces, cuando yo empiezo en este tema de los entrenamientos, las capacitaciones, las certificaciones, yo criticaba y decía, ¿cómo ese brother que se dedica a entrenar a gente, a entrenar equipos de trabajo, a dar procesos de coaching, él ni siquiera es su mejor versión? Yo era uno de ellos. Cuando me percato que yo pesaba 147 kilos, que fumaba una cajetilla diaria de cigarros, que me mordía las uñas, decía, estoy criticando al güey que soy yo igualito, ¿no? Entonces dije, no puede ser, es que esto de liderazgo es una farsa. ¿Cómo te voy a ayudar a ti a ser tu mejor versión cuando yo no soy mi mejor versión? Claro. Entonces dije, no puede ser. Y entonces empecé a meter a un conejillo de Indias llamado Cristian Marquina a un proceso creado por él mismo y dije, bueno, ya no me hice nada malo, ahora sí puedo salir a la luz. Pero claro, este proceso es creado por mucho golpeteo emocional desde pequeño, porque cuando a ti te duele el estómago, sabes que aquí está, vas a la farmacia, compras un Pepto o algo para los dolores, depende del dolor que tengas, y ya, se te quita ya, y con las emociones. ¿Cómo voy a la farmacia y yo voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, tomo un proceso de coaching con un CAME, con el estratega mental en alto rendimiento? Pero cómo puedo medir el que ya sané que me quitaron la tutsi afuera del circo a los 4 años? ¿Cómo? Claro. Entonces dije, tengo que cuantificar las emociones. Así con esa locura empezó. Tengo que cuantificar y volver un proceso cuantitativo, ya no solo cualitativo de vamos a vibrar alto. Vamos a ser buenos seres humanos y está padrísimo. Claro. ¿Cómo lo hago, carajo? ¿Cómo lo hago? Sí. Entonces empecé a ver que hay muchos motivadores gurús de nueva conciencia, que es el que sube la frase en Twitter y que todo el mundo compartimos, yo era uno de ellos, porque cuando vibras bonito la vida y lo compartes y te sientes un ser chido así bonito y sales de tu casa molesto con lo que te pasó en la noche anterior y le avientas el coche al transeúnte, le mientas la madre, entonces no estás haciendo nada, está padre. No quiero ser de esos. Y entonces, cuando empiezo a ver de los que sí quiero ser, empiezo a trabajar con eso, pero tampoco era. Es ahí lo de los 147 kilos y demás. Y entonces el proceso CAME nace de todo un proceso de vivencias, esto no es un proceso de contarte mi historia. Esto no es un proceso de liderazgo, esto es un proceso de autoliderazgo. ¿Cómo? Con autoconocimiento. ¿Cuál es este autoconocimiento? Es entender cuál es nuestra esencia, pero no solo, yo soy, no es como los signos zodiacales, ¿no? Así, yo soy cáncer y entonces soy ser de agua y no, ni más. Aquí es cómo puedo cuantificar, así como vas con un nutriólogo increíble, amigo nuestro, Juan Manuel Romero, y él te dice, mira, una hamburguesa tiene tantas calorías y entonces tienes que hacer tanta quema calórica y tienes un reloj que te dice cuánto y hay una báscula. Así, pero imagínate en las emociones.
Entonces tú tienes una plataforma para ver las emociones y ahora sí puedes empezar a trabajar para ser tu mejor versión. Claro. Esto de forma concreta, contestando tu pregunta, es del pasado presente de cómo se crea el proceso CAME, que significa cambio mental estratégico. ¿Cómo se logra cambiar la mentalidad? Porque sí, lo que tú dices, hay un background atrás de cada persona, aunado la personalidad de cada quien, porque somos individuos totalmente diferentes. Aún en los gemelos idénticos hay unas grandes diferencias. ¿Cómo podemos implementar el proceso CAME en general para todos cuando somos totalmente distintos? Porque el proceso CAME tiene un tajo, un eslogan que se escucha bien padre, ¿no? De conócete, reconócete, crece. Pero hay una serie de pasos para poder llegar a eso. Primero tienes que conocerte. ¿Cómo? Tienes que entender que en la edad adulta tienes un temperamento, que es tu parte instintiva, tienes un carácter, que es tu parte más emocional, y tienes una personalidad, que es una parte más racional. Entonces, claro, por eso es que esta historia del padre alcohólico, que tiene 2 hijos varones, con 2 años de diferencia, educados de la misma manera, uno sí se vuelve alcohólico y el otro no. ¿Por qué? Son hijos de la misma persona, vivieron lo mismo. Y le preguntan a los dos, ¿tú por qué sí consumes alcohol? ¿Tú por qué no consumes alcohol? Y los dos dicen lo mismo, porque vi a mi papá beber toda la vida. Entonces, contamos con algo que se llama temperamento, que es nuestra parte instintiva. Claro. Un poquito más serio, es la dimensión somática de la personalidad dictaminada por la complexión fisiológica del individuo. Claro. Con esto quiero decir una explicación muy rápida. ¿Por qué Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates, que siempre hablo de ellos, se dedican a lo mismo? Números, futuro, algoritmos, Tecnología. programación, ¿ok? Pero eso es una coincidencia paupérrimamente importante. No tiene nada de importancia. La verdadera coincidencia es que todos son ectomorfos. Son delgados, alargados, no les gusta mostrar sus emociones. Yo me río mucho porque en redes sociales hay que aprender de Steve Jobs y de Mark Zuckerberg, los dueños de Mac, en paz descanse, y de Facebook, que ellos son súper sencillos y humildes. Nunca los ves en coches último modelo, claro, porque así es su temperamento. Claro. No les gusta mostrar, son selectivos en dónde gastan su dinero y demás. Qué coincidencia que Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo, Vladimir Putin, todos son cuadrados, no les gusta mostrar sus emociones, se ponen una meta y la consiguen, son hoscos al hablar, son serios, se ven como arrogantes. Qué coincidencia que Capulina, Santa Claus, Jack Black, Paco Stanley, Cristian Marquina, seamos redondos y tengamos esta facilidad de hablar hasta con las plantas, de conectar emocionalmente con la gente. Claro. Es que ya traemos algo biológico y genético llamado temperamento, que se descubrió en el año 1910 y ahí después les cuento quién. Después se desarrolla en tu infancia, depende quién te educó, esas personas, su temperamento y su carácter, la unión de esas dos van a generar un carácter sobre tu temperamento, ¿ok? Claro. Naces con un temperamento, se desarrolla un carácter, y cuando tú más o menos empiezas a negociar ante la vida, préstame el coche, profe, no me repruebe, ya que estamos en esta institución, profe, no me repruebe. Claro, son negociaciones. Claro, sí. Cuando tú empiezas a negociar, ¿por qué? Una negociación te lleva a ver qué es lo que te conviene, qué es lo que te conviene hacer, y eso se llama personalidad. Entonces, claro, hay muchas cosas que nos generan una diferencia con el otro y hay otras que no, pero la personalidad es la consecuencia del temperamento y carácter. Para concretarlo, el temperamento es heredado, el carácter es aprendido y la personalidad es decidido. Entonces, cuando el proceso CAME te lleva a entender cuáles son las habilidades y debilidades de tu temperamento, carácter y personalidad, y luego embonas cada una equilibrada, empiezas a tomar mejores decisiones. Wow. Y ese es el cambio mental estratégico. Wow, me encanta. O sea, desmenuzaste todo para llegar al proceso CAME y que, bueno, como seres humanos, entonces ahí es donde le queda el saco a todos. Exactamente. Ok. Porque hay muchos libros de liderazgo, de gente que vende millones de libros, que ya me encantaría a mí vender esos millones, que en el deseo de ser una mejor versión se escucha padre. Es que el líder tiene que saber hablar en público. Imagínate Joe Biden, presidente de Estados Unidos, siendo tartamudo, expresidente, siendo tartamudo y diciendo, no, yo no puedo ser presidente porque soy tartamudo. Aquí este brother dice que yo tengo que hablar bien. Entonces, el liderazgo no es el mismo para todos. De hecho, frustra, porque entonces es, ¿por qué él sí logró eso y yo no puedo? Todo hay que dejar de ver hacia afuera y hay que ver hacia adentro, porque el trabajo es de dentro hacia afuera. Porque todo mundo tenemos talentos y habilidades que en el momento, como dices, cuando te conoces y las puedes desarrollar,
las explotas y puedes ser un Steve Jobs, un Canelo Álvarez, ¿no? Y despuntar. Tengo un ejemplo perfecto. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, WhatsApp, Instagram, todos tus datos y los míos. Este brother, imagínatelo en su cuarto diciendo, yo soy bueno en la programación, pero no soy bueno en el tema de ser una persona sociable. Una de las debilidades de ese temperamento es que tienden al aislamiento, son antisociales. Uh-huh. Entonces, me lo imagino estudiando su temperamento y diciendo, claro, es que una gran habilidad es generar temas de comunicación, pero digitales. Y mi gran debilidad es ser antisocial. ¿Cómo puedo ayudar a la gente que es igual que yo? Voy a crear una red social que ayude a la gente. A expresar. Cuando tú entiendes cuáles son tus habilidades y debilidades y las trabajas, la vas a volar del estadio, porque entiendes para qué eres bueno de manera natural y luego en qué tienes que trabajar para en lo que no eres tan bueno, poder ser tu mejor versión. Wow, es una maravilla. Y le tienes a nuestro público una dinámica porque nos trajiste un libro para regalar, que están maravillosos los libros. Me encantó. ¿Qué quieres que hagamos? Ok, hablamos de 3 conceptos que se desarrollan en el crecimiento y en la esencia de un ser humano. Uno es el instinto, el otro es la emoción y el otro es la razón. ¿Cómo se llaman estos 3 conceptos? Que aparte son fases que se desarrollan en nuestra vida. Y sí, que escriban en tus redes sociales, que escriban la respuesta y se llevarán este libro que dejaré autografiado para que puedan pasar aquí al Complejo Cultural de la UAP por él, con esta estrella. Mil gracias, Cristian Marquina. De verdad, me encanta. Bueno, estás en redes sociales como Cristian Marquina. ¿Cuándo va a haber un próximo taller, un próximo proceso CAME, por favor? El proceso CAME hoy es un proceso personalizado. En 22 de febrero me entregan el CAME descargable. Uh-huh. No hay esta personalización, no hay el 1 a 1. Empiezo el CAME grupal para una empresa principios de marzo y es que es una locura, pero bueno, ya les iré comentando. En mis redes sociales estoy efectivamente como Cristian Marquina Emar y ahí pueden ver cuando doy una conferencia, en qué parte del país, en dónde, todo, cualquier duda que lleguen a tener. Yo soy el primero que quiere aportar a este universo para que el universo nos regrese su mejor versión. Cualquier duda que tengan, escríbanme. Oye, ¿qué temperamento tengo yo? Oye, es que mi carácter. Oye, yo seré el que primero les conteste, muy emocionado y feliz de poder aportar. Perfecto. Cristian Marquina, gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Enorme gusto verte y escucharte. Gracias. Bueno, vamos con nuestras siguientes invitadas y continuamos aquí en La Conjura de los Necios. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Uno de los animales emblemáticos y endémicos de México es el ajolote. Este sorprendente animalito está lleno de bondades. En 2017 nace Axolotitlán, el Museo del Ajolote, que nace con esta necesidad de conservar esta especie en peligro de extinción. Y bueno, nos enlazamos con Fernanda Sabrina Chávez García. Ella es encargada de la colonia de ajolotes de este museo. Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y que estés aquí en La Conjura de los Necios. Hola, gracias, mucho gusto. Es un gusto estar aquí con ustedes. Oye, platícanos qué es lo que sucede en bueno, estamos a punto estos días de vivir una experiencia maravillosa en el Museo del Ajolote, porque el 1 de febrero es una fecha importantísima para este animalito y para el museo. Sí, bueno, ya casi se viene la fecha en que celebramos el Día del Ajolote. Uh-huh. Esta fecha se eligió porque el 1 de febrero del 2018 la revista científica Nature, el genoma completo del ajolote. Entonces, pues como esto fue un evento para la comunidad científica, se toma esta fecha para conmemorar el Día del Ajolote, aunque no es una fecha oficial. Pues lo tomamos para reunirnos, hablar de los proyectos, darle seguimiento y pues hacer talleres para acercar a la gente a esta especie. ¡Qué maravilla! Oye, este evento de 28 y 29 de enero,
¿qué actividades tienen pensadas para celebrar este Día del Ajolote? Fernanda, ¿nos escuchas? Son diversas actividades. ¿Sí me oyen? Ok, sí, perfecto, adelante. Se va a celebrar aquí en el Museo del Ajolote los días 28 y 29 de enero y van a haber diferentes actividades. Vamos a tener pláticas sobre la conservación y el papel que juega el museo en preservar esta especie. También va a estar invitado el equipo del Banco de México, que va a estar hablando sobre la familia de billetes G y cómo impactan estos nuevos billetes en la sociedad. También van a haber algunos talleres artísticos y vamos a tener algunas esculturas. Vamos a tener al ajolote volador, que pues es una escultura donde la gente se va a poder subir para tomarse fotografías. Y bueno, vamos a dar explicaciones sobre la importancia ecológica y cultural del ajolote para que la gente se sienta involucrada y sepa qué puede hacer para apoyar a la preservación de la especie. ¡Qué maravilla! Oye, y también, bueno, me imagino que los del banco van a hablar de la gordita, esta ajolota que aparece en los billetes de 50 pesos en nuestro país. Sí, vamos a contar estos días con la presencia de Gordita, que justamente es la modelo que posó para el billete de 50 pesos. Gordita va a estar en exhibición, pues es algo que le llama mucho la atención a la gente va mucho para ver a Gordita y pues estos días la van a poder ver aquí en el museo. ¡Qué maravilla! Oye, Fer, ¿nos puedes compartir la dirección donde se encuentra el Museo del Ajolote y también las redes sociales para que la gente pueda seguir toda la información que están subiendo acerca de este día del ajolote y todas las actividades que van a tener? ¿Compartirla qué? Perdón, es que se cortó un poco. La dirección del museo y las redes sociales. Ok. El museo está ubicado en Avenida Prolongación 5 de Mayo, el número es 521, en la Alcaldía Álvaro Obregón, y en redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como @ajolotitlán, Museo del Ajolote. También correo electrónico en contacto @ajolotitlán, igual con x.m. Información sobre la lista de invitados, las actividades que habrá. Perfecto, Fer. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta celebración del Día del Ajolote, un animalito súper importante para nuestro país y para la humanidad. Muchísimas gracias, Fer. Un abrazo enorme y, bueno, estaremos pendientes de sus redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta conjura se ha terminado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 24 de enero. Soy Ana Mi Velasco, que pasen una excelente tarde y una excelente semana. El día de mañana, más Conjura de los Necios con Angélica Chevalier. Que tengan buena tarde. La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio y Televisión WAP. 14 horas, lunes a viernes. La Conjura de los Necios. Hasta la próxima.